tema del programa de hoy, que surge a partir de una idea que expresa el ministro Heber, que tiene que ver con la posibilidad de expulsar extranjeros cuando delinquen en nuestro país y de determinado tipo de delitos además, cosa que, insistimos, no está solo en nuestro país, es un fenómeno que se está dando a nivel internacional, son varias las legislaciones que ya prevén esto, nosotros tenemos nuestras propias previsiones de hecho. Claro, uno dice, bueno, y los expulsás, ¿y a dónde? Y yo me pregunto, ¿qué pasaría si en realidad mañana un país vecino o de donde sea decide expulsar a sus... y nos mandan a todos los uruguayos presos para acá? Si la idea es preservar hacinamiento, que no sé, ¿no? Yo no sé los números, creo que vos seguramente los tengas, Pepe, pero al final, ¿qué preferimos? Que se nos vengan para acá los uruguayos que han cometido delitos y que están presos en el exterior, nosotros poder mandar para donde sea los extranjeros que están pagando su deuda aquí en nuestro país. Sí, hay fuentes vinculadas a la seguridad pública que me están enviando unos datos. Hay en estos momentos en Uruguay privados de libertad extranjeros en las cárceles 335. En 13.000 ciudadanos. casi. Sí, eso te da más o menos un poquito más de un 3%, o sea que el 97% de quienes están privados de libertad en las cárceles son uruguayos. Y tengo otro dato que es interesante por lo que tú planteabas. En las cárceles federales de la República Argentina hay 350 uruguayos privados de libertad en este momento. O sea que, si pensamos en Argentina, empatamos, ¿no? Sí, empardamos. Parejo, sí. Bien. Pero ojo, pero delinquen los menos, uruguayos que viven en la Argentina son muchos más que los extranjeros que tenemos acá. Exactamente. Si vamos al porcentaje, es un disparate lo que tenemos en Uruguay de presos delinquen más extranjeros uruguayos con los presos, en este caso, lo que decía Pepe, en la Argentina, ¿no? Bueno, si lo comparás, claro, pero ahí la comparación me parece que habría que hacerla también a nivel de población, ¿no? ¿Cómo? También habría que hacer la comparación a nivel de población de Argentina. Comparado con la población argentina, es un número ínfimo. Sí, comparado con la población uruguaya, el número de detenidos acá es casi el 1%, ¿no? No, sí. menos, muchísimo menos. En la comparación de ciudadanos extranjeros, sí, yo no sé cuántos extranjeros hay viviendo en Uruguay en este momento. Sí, no, yo esa información no la tengo. Por eso, ahí habría que... En Argentina hay unos 300.000 uruguayos con unos 50 millones, 48 millones de habitantes. Sí. Habría que afinar bien un poco el número. No, yo estaba leyendo una crónica de hace unos años donde se habla de que la balacera ocurrida en el Correo de Pocitos tuvo que ver justamente con que habían liberado a 150 presos uruguayos y los habían mandado a Uruguay y que eso formaron parte obviamente de una banda. O sea que es como una devolución de favores. A mí me gustaría que se cumpliera... Favor a favor viene, ¿eh? Sí, pero a mí me gustaría que se cumpliera la ley que recién mencionó Pupo, que se toque la ley migratoria, que me podría sonar a un dejo de xenofobia del país que no me gustaría que Uruguay tuviera. Podría sonar a dejo de xenofobia. O tiene un dejo si de se xenofobia. toca la ley de migración, digo, me parece a mí que podría ser quizá no para mejor, para peor, no por este caso yo soy de las que creo firmemente que estas personas tienen que cumplir la más dura condena y no ser liberados en la mitad de la pena. Selva, quiero creer que lo de xenofobia... A ver, tampoco, no seamos hipócritas, porque si rascamos un poquito en la sociedad uruguaya, un poco de xenofobia en la vuelta, sabemos que anda, ¿no? Pero de ahí a interpretar que lo del ministro Heber pueda tener ese toque, yo creo que hay un trecho grande. Y no quise decir eso, pero sí me amparo en lo que la calle ha hecho hasta ahora, que es abramos las puertas del Uruguay a que vengan muchos migrantes al Uruguay. Bueno, pero ahí sí, justamente, si hay una política internacionalista es justamente esa, salir a buscar extranjeros que vengan a aportar. Ahora, extranjeros que vengan a construir una escuela de delito en el Uruguay, me parece sano que un ministro del Interior se preocupe por eso. A mí me parece sano. Lo que no me parece sano, es que eso se tire un poco así al voleo, sin mayor estudio y sin saber de que ya existe una norma en el Uruguay, una ley que lo permite y que tal vez lo único que necesite esa ley es un decreto que la reglamente. Porque hay una cantidad de normas, confieso que hoy me pasé la mañana leyéndola, hay una cantidad de normas que son un tanto contradictorias unas con otras. O sea, por ejemplo, habla de
que en caso de procesamiento, el procesamiento ya no existe más. O sea, hoy estamos hablando de formalizaciones. En caso de procesamiento, sentencia de condena, se podría facultativamente, Migraciones le podría retirar la residencia legal al individuo. Entonces, integrándola con otra norma, si le retirás la residencia legal, lo podrías expulsar. Y es todo facultativo y todo facultativo. Entonces, yo creo que lo que le pasa a Heber es que habiendo tanta norma facultativa que en definitiva no se lleva a la práctica, después se le va llenando de gente mucho más de los porcentajes normales, porque ya vemos que el porcentaje de extranjeros en el Uruguay respecto de lo que es en Argentina, con la cantidad de uruguayos que hay en Argentina, es bastante bajo en Argentina y alto en Uruguay, ¿no? Puede pasar que si sigue cayendo inmigración extranjera, que sigue cayendo inmigrantes extranjeros que vienen a residir al Uruguay, ese porcentaje de delincuentes también vaya en aumento, o también puede pasar que nos metan por la ventana. Selva, tú tenías una información ahí de años 2013. atrás, del 2013. Pero fíjate que los tipos realmente vinieron acá y quedaron libres. Eso es lo que a mí me molesta es que cumplen, y acá dices que cumplieron 1/3 de la pena, ni siquiera la mitad de la pena. Se vienen a Uruguay a delinquir y quedan liberados. Entonces, es lo mismo que me pasa cuando dije, si hicieron una cosa tan aberrante como esta que estamos contando, que es el caso que nos conmueve, realmente que cumplan todo el máximo de la pena posible, en donde sea, pero que la cumplan. No que cumplen unos añitos y luego se van de nuevo al país y quedan liberados. Eso es lo que No, pero salir antes, eso trasciende la nacionalidad, lo vemos acá también con uruguayos, o sea, eso tiene que ver ya con procesos. Sí, y también hay uno que salió antes fue Moravito, pero por otras causas. Formó tus propios. También hay algunos problemas de convenios, porque por ejemplo en el caso de Chile, que era el que estábamos mencionando, tenían un problema con ciudadanos ecuatorianos que habían cometido delitos y por convenios que ahí no los pueden extraditar directamente a Ecuador, los tenían que mandar a un tercer país y eso les generaba un costo adicional también en cuanto a pasajes y un montón de cosas, ¿no? Y que te lo reciban, ¿no? Y que, claro, efectivamente. Y volviendo al tema de los porcentajes, es cierto que los números se pueden ver de distintas maneras, pero ojo que estamos analizando mal los porcentajes. Si nosotros miramos población carcelaria en Uruguay, cantidad de extranjeros, lo mismo debemos hacer en Argentina. No mirar cuántos extranjeros viven en Argentina, sino cuántos están presos en Argentina en comparación a la población carcelaria de Argentina. Eso nos va a dar un porcentaje exacto. Y ahí sí me parece que la diferencia es muy grande. Igual de todas maneras creo, ¿verdad?, que también puede ser hasta un beneficio, ojo, este tema, ¿verdad? Porque, a ver, vamos a entenderlo. Hay extranjeros y extranjeros, ¿está bien? Hay extranjeros que vienen con una mano atrás y otra adelante y cometen un delito. Está bien, perfecto. Ese es un tipo de delincuente. Hay otros extranjeros que vienen a propósito a cometer el delito. Claro. No es que la vida los llevó a cometer ese delito. Armar la banda. Y, lo que fuere. Sí, sí. Pero vienen en forma exprofeso a cometer el delito. No es que vienen a vivir y forman pareja y consiguen un trabajo y después delinquen porque la situación los llevó a eso. Vienen a delinquir. Y si vienen a delinquir, si se les aplica esta norma que eventualmente podría prosperar, es un beneficio para ellos. Porque de pronto tiene una pena por narcotráfico, para ponerle un número, ¿verdad? 6 años. Pero si cumplen 3 años, supongamos que esa es la mitad de la pena, y los deportan, la pena se le va a reducir a la mitad. Es como una libertad anticipada que la tienen en forma preceptiva. Que hoy en día, lo que hablaba Victoria hoy sobre este tema, que hay algunos de pronto penados que salen antes, sí, claro, salen antes, pero salen antes de repente por buena conducta, redimen pena, acceden al beneficio que le da la Suprema Corte de la libertad anticipada porque su conducta demostraron que se habían rehabilitado y demás, y pueden eventualmente tener ese beneficio, que no es en todos los casos, es en los menos, pero los tienen. Sí. En estos casos no, porque como es en forma preceptiva, automáticamente a la mitad de la pena me tengo que ir. No puedo entrar más. Bueno, perfecto, bárbaro, pero no pasa de eso el tema. Alguien pregunta, me gustaría saber si a Balcedo también lo extraditarían o deportarían, o la palabra que se use. ¿O es solo para los que no tienen plata? No es para los que no tienen plata, es para los que cometen delitos. Porque cometen delitos el que tiene mucho dinero y el que no tiene un peso. Delitos muy graves. Muy graves. Estamos hablando de trata de personas, estamos hablando de narcotráfico. Lesa humanidad. Ahí está. Sí, el perfil de delincuente con poca pasta de rehabilitación. No, para delitos muy graves, homicidio, copamiento, yo qué sé, no sé, en el caso de trata de personas, en fin. Digo, para ese tipo de delitos, lo que se hace es se pone una pena que es, a partir de esta pena tienen la posibilidad de ser deportados. Entonces, cuando se les da esa pena, que por supuesto va
va vinculada con el tipo de delito que cometen, ¿no? Está claro, a partir de ese momento, pero son por lo general delitos graves. No es el que tiene plata o el que no tiene plata. No tiene absolutamente nada que ver el tema de Balcedo con lo que fuere. Es el tema de que delinque y comete ese tipo de delitos. Tan simple como eso, que es un peligro para la sociedad. ¿Balcero lo es? Sí, quizás no. En realidad lo que hizo fue acá, un lavado de activos y bueno, y un par de cosas más. Pero en sí a la sociedad en su conjunto no nos perjudicó. Es más, de hecho, el Estado ganó algún dinero porque se le quedó con algunos bienes. O sea que, digo, de repente si hay algún otro Balcedo más, para ese hay lugar en las cárceles. Puede venir que le vamos a decomisar algún bien también. Para que quede claro, Claro. para que quede claro es la situación del día de hoy, que yo creo que es lo que se quiere corregir, es preceptiva la devolución del ciudadano extranjero en los casos en que la persona, por alguna razón u otra, se cuela por la dependencia de aduana, de migraciones, donde sea, el tipo se durmió y se coló, punto. Si se coló al país, va a ser deportado. Hay obligación del Estado uruguayo de deportarlo, es una obligación autoimpuesta con connotaciones internacionales. Lo otro, si comete delitos acá adentro, ya es facultativo y creo que es donde quiere trabajar. Supongo yo que Y es por la línea que va el ministro. Es ¿no? por la línea que va el el tema de si ministro. Supongo comete un por ahí. delito, no si pasa la frontera porque caminando. Ahora, qué raro, ¿no? Si el peor castigo es la deportación, ponele, pensando en determinadas realidades, seguramente si entras ilegalmente no sea porque querés, sea porque tenés una circunstancia que te la hace muy compleja. A ese lo deportan al toque. Sí. Ahora, el que comete un delito, ¿la puede pensar? Lo que pasa es que hay una cosa que también interesante. Para la legislación uruguaya, el que se te cuela por la frontera no está cometiendo un delito. Es una situación declarada irregular. No es ilegal, inclusive. Es irregular. Es tan irregular que casi como que no existe. Por eso que lo deportan. No exististe nunca dentro de este país. Te fuiste, te vas. Pero aparte convengamos que para entrar al Uruguay tampoco es que te exigen demasiados requisitos. Si vos te portás bien, hacés medianamente los trámites que tenés que hacer, ingresás sin problema ninguno. Y la cédula la obtenés enseguida, etc. O sea, no es tan complejo el ingreso al Uruguay. El que ingresa porque O no... sea que si te colaste es porque algo pasó, decís. Bueno, o por ignorancia a la ley, en algunos... Lo estaba A pensando ver, en alguna realidad de otro país. puede ser o ignorancia a la ley, que puede ser, Sí. o puede ser simplemente que no tiene intención de registrarse o hacer trámite alguno e ingresa igual. O porque te metieron gente que hace tráfico de personas. O, bueno, por eso mismo A lo veces digo, pero también digo, puede ser no es nada pensando en complejo. mujeres que huyen de maridos violentos. Bueno, pero vos podés... Son distintas Puede haber realidades, muchísimos claro. casos, sí. Tengo algún dato más A con ver. respecto al Dale, número y vamos cerrando, ahí está. uruguayos en el exterior, en cárceles, aproximado, unos 1.600, ¿Eso dónde? en todo el mundo en general. Ah, ¿en general? Y acá en Uruguay, del total de ciudadanos argentinos detenidos, o sea, privados de libertad, hay 103, 95 hombres y 8 mujeres. Contra 300 y pico de uruguayos en Argentina, que habías leído hace un rato, ¿no? Sí. Sí, pero sobre el total también de 335 que hablaba de extranjeros, de esos 335, 108 son argentinos. Bien. El resto son de otras nacionalidades. Bueno, muy bien. Bueno, vamos a ver en qué queda esto, ¿no? Sí, yo pienso que ahora se puso la vara muy alta el ministro, porque va a tener que venir realmente con un proyecto. Los proyectos son todos muy buenos, los proyectos de ley en general siempre, ¿no? El progreso manuscrito es fantástico, pero después vos tenés que hacer un proyecto de ley que no tenga o que no viole preceptos constitucionales y que de alguna manera esté de acuerdo a la legislación internacional en materia de derecho internacional público, en materia de lo que decía hoy Victoria al principio, ¿no? Respecto que esté en consonancia con los tratados uruguayos firmados con otros países. Porque si yo digo que acá en el Uruguay no va a entrar nadie con condena por delito de, yo qué sé, trata de menores o lo que fuera, supongo yo que en los otros países debe existir una norma espejo, una norma... Claro, si no está promoviendo... Claro, entonces digo, ese es el gran problema de esta vara alta que se puso el ministro, que yo espero que la redacte, creo que nos hace bien como sociedad discutir este tema. Creo que el Uruguay tiene que ser un país de puertas abiertas. Además necesitamos gente, pero
pero gente que venga a sumar, y en una buena, que venga a sumar conjuntamente con nuestros connacionales. Si esto se convierte en un lugar donde viene gente a enseñar prácticas delictivas o que se convierte en una escuela de delito del narcotráfico del mundo, la verdad que no, ahí no me sirve la emigración. De acuerdo. Muy bien, vamos a ver cómo sigue entonces. Bueno, vamos a cambiar de tema porque otro de los